Hoy me fui a entrevistar a uno de los hombres más brillantes en el sector transporte. Ustedes saben que este programa tiene un compromiso con orientar a la sociedad y de hecho a nombre de Óptica del Yaque, que está en la calle Mella, casi esquina Restauración, le voy a ir mostrando inclusive imágenes de apoyo para que ustedes vean que vamos a hablar del teleférico, del sistema de transporte, de lo que está pasando en nuestro Santiago, en virtud de que don Juan Marte es un hombre conocedor de la situación de los transportistas, pues yo quise ir hasta donde él para que así podamos llevarle un mensaje alentador al pueblo dominicano y al mundo. Es decir, que ahí está junto a algunos de sus compañeros o afiliados a la CNTT, que es la Confederación de Transportistas del país. Importante resaltar que están en distintos puntos de esta nación. Y don Juan Marte es un gran conocedor de la materia y vamos a hablar con relación a estos temas. Es por ello que voy a mostrar desde el inicio una entrevista un poquito ampliada, pero sí con el conocimiento de causa, en virtud de que hay muchos sectores que entienden que el tránsito nunca se iba a superar en Santiago, pero vemos que el gobierno del presidente Luis Abinader ha invertido, inclusive ya tenemos el teleférico, entre otros. Es por ello que vamos a escuchar lo que nos plantea don Juan Marte. Mira qué bueno volver a conversar con el empresario del transporte y líder sindical. Él es ejecutivo de una de las instituciones más importantes, la cual aglutina una serie de líderes del sector transporte de nuestra ciudad. Don Juan Marte es un hombre muy querido, es un gran luchador por las reivindicaciones del chofer, aquel que se dedica día tras día a brindar un servicio desde muy temprana hora de la mañana y hasta muy alta hora de la tarde o de la noche a todo el pueblo de Santiago y la región del Cibao. Juan Marte, buenas tardes. Gracias. Hace días que no lo teníamos en el reportero y hoy quisimos volver a conversar con usted para que se nos diga cuál es la posición que ha adoptado en torno a lo que está ocurriendo con el transporte de Santiago y cómo evalúa el desarrollo de la ciudad, ya que vemos que hay choferes y líderes del transporte que han destacado su inquietud y su queja tras no haber sido tomado en cuenta con relación al nuevo sistema de transporte que vierte el gobierno en nuestra ciudad. Es importante que de frente usted observe esa cámara porque el país lo está observando y necesita conocer parte de su inquietud y por eso estamos. Bueno, nosotros no podemos negar que los choferes están en una mesa de diálogo con el gobierno, al menos los choferes que pertenecen a la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte. Choferes, inversionistas y operadores de ruta han estado conversando con el Estado Dominicano en la persona del ministro de la Presidencia, Joel Santos, en la persona de Yael Isa, quien está construyendo el teleférico de Monoviel, y la persona del director del Intran, y el coronel Randolfo Brito. Lo que ocurre es que hay que saber delindar una cosa y la otra. Nosotros desde Santiago hemos entendido que los actores del sistema son los choferes, son los secretarios generales o operadores de ruta y los inversionistas. Entonces yo, como presidente de la Confederación, me he echado a un lado porque es lo correcto. Cuando yo llegué al sector choferil hace 27 años, yo encontré todas esas rutas ahí operando. Y mal haría yo si ahora yo me siento en privado con el gobierno a representar esa ruta, o que una ruta desaparezca mi nombre, como ocurrió en la capital. Entonces se siente, con la ausencia mía en la mesa de conversación, se siente como si los choferes no estuviesen dialogando con el gobierno, porque en el sistema choferil sindical de la República Dominicana, una persona representa a todos los choferes. Cuando viene a ver, no representa a los choferes, sino que se representa a sí mismo. Exacto. Por eso usted ve que del 1961, cuando se
se constituyeron la ruta de transporte, o el conche con carros, y se hicieron los sindicatos, y que esos sindicatos lo organizó mayormente un Nacho Cine. Desde ese entonces para acá, los líderes sindicales o empresarios del transporte representan una masa, que esa masa no necesariamente tiene conocimiento de que lo están representando. Usted ve el crecimiento, se pudiera decir, de nosotros los dirigentes y el de los choferes, que siempre están pobres, siempre están mal, porque ellos son los grandes ausentes. Ellos fueron los grandes ausentes cuando el doctor Joaquín Balaguer hizo un proyecto para colectivizar el transporte de la República Dominicana en las manos de los choferes, de los actores, los que se levantan a las 5 de la mañana. Y esa guagua de banderita, con ese transporte colectivo que intentó hacer Balaguer, terminaron en la mano de los empresarios del transporte. Algunas de ellas todavía circulan ahí en la 27 de febrero. Lo mismo ocurrió cuando Jorge Blanco se inventó una traje, que era un proyecto para que también los choferes tuviesen un espacio, un guía propio donde ganarse la comida, y que pudiesen laborar 8 horas con un seguro de salud para ellos y su familia, y ciertamente el pueblo recibiese un sistema de transporte adecuado para ellos. En ese entonces el transporte se pagaba con un quota o un token, que también lo daba el Estado Dominicano, para que los usuarios pagaran el pasaje, especialmente los guardias, policías, embarazadas y estudiantes. Fue un proyecto bonito del doctor Salvador de Blanco. Después vinieron otros proyectos como los denominados pollitos, ¿lo recuerdan? Claro. Bueno, eso se quedó todo en la mano de dirigentes sindicales. ¿Y el chofer? Y de políticos. Vino el plan Renove, después usted sabe lo que pasó con el Renove. Sí, Una sentencia, la sentencia 159-55, que evacuó la quinta Cámara Penal de la capital, la doctora Blanca Casanova. Y los choferes siempre no habían tenido la oportunidad de sentarse directamente con el gobierno. En el caso de Santiago, nosotros le hemos pedido al presidente de la República, le hemos pedido a la autoridad del gobierno que se siente con los actores, que se siente con el que requiere de una pensión después de haber estado trabajando 30 a 35 años. Exacto. Y los pensiones, que se siente con el que se está dializando y requiere del apoyo del Estado, que se siente directamente con los secretarios generales que conocen los choferes, que conocen el día a día, porque aquí en Santiago sí lo van a hacer. Si pretenden hacerlo, no pueden hacerlo como lo hicieron en la Winston Churchill, en la capital, que negociaron con el presidente de la Confederación. El presidente de la Confederación, a su vez, sacó a los choferes y se quedó con el corredor. Igual ocurrió en la Núñez de Cáceres. Ahí también sacaron los choferes y el presidente constituyó una empresa privada y se ha quedado con el corredor. Aquí no puede pasar eso. O sea, que el único beneficiado es el presidente de eso. En esos casos. En el caso de Santiago, nosotros hemos pedido, por ejemplo, que sean los actores los que estén conversando con el Estado, y de hecho lo están haciendo. Si tienen resultado o no, y la realidad es que ya se inauguró el teleférico y no se han inaugurado los corredores de los choferes. Todavía no se ha pensionado el primer chofer, todavía no se han presentado resultados tangibles sobre esas conversaciones con el Estado Dominicano, y por eso es importante esta entrevista, para decir al Estado Dominicano, escuche, que por ejemplo los choferes de Bella Vista, donde se acaba de inaugurar el teleférico, que aunque no es una ruta que pertenece a la CNTT, pertenece al compañero Gervasio, pero el sector transporte es uno solo. Y yo me permito decir que los choferes de Bellavista están esperando, después de haber sido puesto en operación el teleférico, ¿qué va a pasar con ellos y su familia? Porque con ellos no hay ningún tipo de conversación que yo sepa. Y en el caso de las rutas afiliadas a la CNTT, también hay miles y miles de hombres y su familia que creen en la palabra del presidente cuando me dijo a mí de manera personal
que en su gobierno no serían escamoteados, no serían vulnerados, no serían perjudicados los intereses de ningún trabajador dominicano. Es importante irnos a un corte. Vámonos a un corte comercial. Venimos de inmediato. Qué bueno continuar el desarrollo de esta entrevista con don Juan Marte, un hombre, como decíamos al inicio de esta, muy querido en Santiago, muy preocupado por la situación del transportista, del chofer, pero más aún agradecido siempre de los usuarios del transporte. Don Juan, hay una situación con los taxistas. Inclusive en el día de ayer se manifestaron miembros de alguna plataforma de la que brindan servicios de transporte. ¿Cómo evalúa y cuál es la posición de Juan Marte? Están reclamando a Uber una serie de reivindicaciones. Y como sabemos que usted está involucrado de manera profunda en el sector transporte, ¿por qué no hablar de los taxistas? Al dinero, al valor por encima. Uber, que es una compañía eminentemente de capital americano, y donde quiera que el capital norteamericano opera de manera rentista, lo que es una sociedad capitalista, es una sociedad que le da prioridad al dinero, al valor por encima incluso del ser humano, por encima inclusive de lo que debe ser los valores, primero que todo el dinero y después los demás. Entonces Uber es una compañía muy rentable, muy bien cotizada en la bolsa de valores, pero que de alguna manera ha lacerado el sistema de taxi tradicional en toda parte del mundo, donde quiera que ha llegado, por las ofertas que hacen, que son más baratas, el transporte más barato que el que cobra el taxi tradicional, pero también por la facilidad que le permite al usuario elegir un vehículo desde una aplicación, y a su vez el taxista también elegir a su usuario e ir interactuando en el camino mientras se acerca. Toda esa facilidad en una sociedad moderna, en un mundo cambiante, y donde el mundo lo gobierna la juventud, los denominados millennials, que no es igual que la juventud que ha nacido de 1987 hasta la fecha, y le ha ganado un gran campo a esa empresa en el globo terráqueo, en el mundo. Pero tenemos que decir que esta es una compañía que explota. Tenemos que decir que esta es una compañía que extrae los recursos de los trabajadores de manera indiscriminada, entiéndase los choferes, por los altos recursos que le cobran por servicio a los taxistas. Es una compañía que no brinda ningún tipo de garantía al usuario más que la aplicación, porque sabemos lo que ha ocurrido con los taxistas de Uber, no solamente aquí, en el mundo entero, y nadie tiene aquí reclamarle, porque es una compañía sin gerente, sin persona física, sin un domicilio establecido donde usted pueda llevar una queja, donde usted pueda presentarse e interactuar con un representante de una empresa. Por ejemplo, esas empresas de taxi que hay aquí en el país tienen domicilios reconocidos. Don Juan, volviendo al tema del gobierno, choferes, transportistas, diversas rutas del transporte de Santiago, se dice que ya, decía usted que el gobierno estaba hablando con ellos, o sea que hay una esperanza de que todo ese grupo de hombres y mujeres que han dejado su vida prácticamente, ya están en sus años finales, podrían ser tomados en cuenta, podrían ser resarcidos por el gobierno a raíz de la posición que el presidente le ha dicho a usted. Bueno, permítame primero decirle que la CNT no es una empresa, es un gremio, y de hecho tiene su registro sindical como un sindicato, el registro 136, y es un gremio que aglutina a otros gremios y empresas. Ruta de transporte que también tienen registros sindicales, Y como empresa, como es la ruta N, como es la ruta E, tienen registros, se constituyeron como sindicato, y otras.
tiene empresas de transporte como la empresa Santiago Puerto Plata, Santiago Esperanza, Santiago Nagua y otras empresas realmente de autobuses. Y tiene empresas de taxi. Generalmente los líderes de opinión pública dicen la CNTT de Santiago. La CNTT es la única institución nacional que se dirige desde Santiago, pero es una institución nacional que cuando se constituyó e hizo su asamblea, la hizo en la avenida Quinto Centenario 82 de la capital. O sea, él tiene presencia En ese magno acto, yo puse como condición que aceptaba la presidencia si podía dirigir desde Santiago, desde aquí. Y desde aquí ya se dirige la confederación, porque ya no es una central, es una confederación. La Confederación Nacional de los Trabajadores del Transporte, con presencia en 26 provincias. En algunos lugares tiene mucho, como en Santiago, pero en otros tiene apenas 3 taxistas, una compañía de taxi, pocas cosas. En el este tenemos muy pocas cosas, en el sur unos 22 gremios, en la capital aproximadamente unos 37 rutas y una federación. Es gente que tiene 9 federaciones afiliadas, por eso ya se convirtió de hecho en una confederación. Exacto. Que una federación se constituye con 4 grupos, con 4 sindicatos, una federación. Una central se constituye con 4 federaciones y cuando sobrepasa el límite de las 4, que en el caso de la CNTT son 9, ya de hecho se convierte en confederación. Entonces, usted me preguntaba que el tema de los transportistas, que qué esperanza, si tienen algo concreto con el Estado Dominicano. Concreto, lo único que tienen, al menos los afiliados a la CNTT, es la certificación del corredor Duarte, que el pasado incumbente del Intran, Hugo Vera, lo certificó a la ruta U, a la ruta PA y a la ruta PC. El corredor Duarte nace en el aeropuerto y llega hasta el centro de la ciudad. Para constituir y para ellos recibir su certificación de ellos, digo de ellos, porque lo que se estilaba era que la recibiera yo, la certificación, yo en la CNTT por ellos. No, ellos hicieron un consorcio, se constituyeron un consorcio, las 3 rutas, recibieron el certificado de su ruta, de la ruta de ellos y sus choferes, y ellos han estado trabajando en la transformación de ese corredor, dando el paso de los carros a los autobuses, y han estado conversando para esos fines con el Estado Dominicano. Que todavía no haya una guagua circulando, bueno, por eso les decía que no tienen nada tangible, nada real. Pero hay una esperanza. Pero están trabajando con el Estado. Exacto. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con una ruta muy bien conocida por usted, o con varias rutas, como es la ruta G de Gurabo, la ruta P y la ruta E. Por ahí viene otro corredor y ese corredor se los certificaron a esos 3 compañeros, que a su vez también hicieron un consorcio de esas 3 rutas, recibieron su certificación y también están trabajando en el proceso de transformación. Recientemente, en una reunión en Parásito, con el ministro de la presidencia, Joel Santos, le planteábamos que estaba pendiente el corredor de la zona sur, el corredor de la hispanoamericana, y que todos esos temas pendientes, incluyendo el tema de la ruta F, que recientemente ha tenido un acercamiento con la CNTT. No una afiliación, no, un acercamiento. Exacto. Nosotros tenemos acercamiento con muchas rutas del país, la apoyamos, caminamos con ellos, inclusive últimamente tenemos muy buena relación y un buen acercamiento con el barrio de la Rosa y sus rutas y su federación. Exacto. Y eso nos permite inclusive en los estatutos de los gremios hacer pactos, acuerdos, asociaciones circunstanciales, temporales o definitivas con cualquier otro gremio. Y entonces la CNTT mantiene ese tipo de alianza estratégica o de apoyo estratégico siempre que alguien lo requiera. Y en el caso de la ruta F, también le planteábamos al ministro la necesidad de que 715 choferes que tienen la ruta F y que el monorriel nace en el origen de la ruta F y concluye en el destino de la ruta F, que el Estado Dominicano tiene que asumir ese pasivo social que representan esas 715 choferes o 715 familias y los que viven de la ruta F
en el Cienfuegos y todas esas comunidades aledañas. Quiere decir que si el Estado Dominicano concluye todo lo que está conversando, todo lo pactado, entonces vamos a tener un sistema de transporte que va a avanzar hacia un sistema realmente integral, donde la transformación de los carros, conjuntamente con el teleférico y el monorriel, cuando se inauguren y se completen, entonces va a haber una transformación en Santiago de un 60 a un 70% de su parque vehicular. Yo creo que es un logro. Es un logro muy importante. Lo saben, escucharon ustedes completamente íntegra esta entrevista girada esta tarde al empresario y líder del transporte, líder de las confederaciones, don Juan Marte, a quien apreciamos y agradecemos su trato deferente siempre para con nosotros.